Quería compartir un texto que está allí en 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5 del verso 14 al 17, y quería que podamos meditar en este pasaje. Segunda de Corintios 5, 14 al 17, dice la palabra del Señor: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Qué pasaje más precioso, ¿verdad? Cómo tenemos esta revelación de que en Cristo hay una nueva vida, que en Cristo somos una nueva criatura y tenemos este llamado a entrar en esta nueva vida. Yo quería ir viendo algunas partes de este texto y vamos al versículo 14, en donde nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Y yo creo que una clave en este pasaje es justamente lo que Pablo dice aquí: pensando esto. Me parece muy interesante porque Pablo es quien habla de que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados en esa nueva criatura por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces Pablo, que habla, no solo a los romanos, sino en otros pasajes más, acerca de lo importante de qué es lo que está pasando en nuestra mente, acerca de nuestros pensamientos. Y Pablo dice que él está pensando esto. ¿En qué está pensando? Está pensando en el amor de Cristo. Y yo estoy pensando en el amor de Cristo. Es lo que domina mi mente. Es lo que capta mi pensamiento. Pienso en esto, en el amor de Cristo. Mi mente está puesta en esto, le doy vueltas a esto, al amor de Cristo. Y esto nos tiene que hacer pensar a nosotros en qué está nuestra cabeza, por dónde andan nuestros pensamientos. A veces nuestra mente está atrapada en qué cosas está atrapada, qué pensamientos está dominando nuestra mente. ¿Por qué no entramos en una nueva vida, en esa nueva vida, y no somos esa nueva criatura que lo somos en Cristo? Porque está este punto tan importante: pensar en el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo dice que el amor, pensando en el amor de Cristo, nos constriñe. Esta palabra constriñe, dice este término, dice el diccionario, que implica obligar a alguien a actuar de cierta manera o limitar su acción. Constreñir es obligar a alguien a actuar de cierta manera o limitar su libertad de acción. El pensar en el amor de Cristo me acaba forzando, obligando a actuar de cierta manera, a no seguir actuando como actuaba antes, sino a entrar en esa nueva vida en Cristo. ¿Por qué sigo actuando como antes? ¿Por qué no estoy limitado en mi libertad de acción y hago lo que quiero? Porque lo que va a limitar mi libertad de acción para no actuar como antes es ese pensar
en el amor de Cristo. Porque frente al amor de Cristo, hablando coloquialmente, nos vamos a cortar. Me voy a limitar. No puedo hacer esto. Frente al amor de Cristo, yo no puedo hacer esto. Frente al amor de Cristo, no puedo seguir así. Entendiendo el amor del Señor, nos va llevando, nos va forzando a entrar en la nueva vida que tenemos en el Señor. Así que pensar en el amor de Cristo nos lleva a esa nueva vida, porque nos lleva a morir. Nos lleva a morir a esa vieja vida. Porque dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Lo que está diciendo es que Él murió en nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar y es como si nosotros hubiésemos muerto. Él pagó nuestros pecados, no tengo que morir. Él pagó nuestros pecados con su propia vida. No tengo yo que pagar, no voy a pagar yo por mis pecados, porque ya los pagó Él. Él murió en nuestro lugar. Pero me parece interesante que el versículo siguiente, el versículo 17, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo. Él murió por todos, pero no todos están en Cristo. ¿Qué tendría que decir aquí? De modo que todos están en Cristo y nueva criatura son. Él murió por todos, pero no todos están en Cristo y son nueva criatura, sino algunos. Los que se saben, el pensar en Cristo me lleva a morir. Para estoy recibiendo lo que Cristo hizo por mí. Y me sé que me sé pagado, sé que mi deuda fue pagada. Pensando en el amor de Cristo, me lleva a aceptar la muerte de Cristo a mi favor, a saberme salvo, liberado de esta deuda, de esta condenación. Y ese pensamiento, ese pensar en el amor del Señor que me va obligando entonces a morir a esa vieja vida para andar en una nueva vida. Así que ese alguno no son todos, solo algunos. Me parece interesante esto. ¿Cuál era? El 14, a ver, volvemos al 14. Pensando esto, que si uno, tengo un boli acá, lo voy a marcar acá. Pensando que si uno murió por todos. ¿Quién murió por todos? ¿Quién murió por todos? ¿Y por qué no dice acá Cristo? ¿Quién murió por todos? Cristo. Pero Pablo no dice Cristo. Pablo dice uno. Solo hay uno. El uno. Ahí es Dios. Y no hay más. No hay otro más. Él es el todo. Él es el todo. Él es uno, no solo que es uno total, por eso el universo es universo, solo hay un universo, solo hay un Dios y no hay más afuera de ese uno. Entonces volvemos al versículo 17, si alguno, ¿sabes que alguno
es la suma de dos términos, de alguien y uno. Alguno es alguien y uno. Alguien es un término indefinido. Es un alguien, es cualquiera. Cualquiera que se une al uno. Cualquiera que se une al uno, nueva criatura es. ¿Amén? En ese sentido, nos unimos a Cristo. El pensar en el amor de Cristo me lleva a aceptar lo que Él hizo a favor de mi vida y a unirme a Cristo. Y ese pensar en el amor de Cristo, el verso 15, a ver. Porque pensar en el amor de Cristo me lleva a no vivir ya para mí, sino para aquel que murió y resucitó. Nosotros estamos, mis pensamientos, ¿en dónde se centran? ¿En dónde están centrados tus pensamientos? En ti, en el problema que tienes, en lo que tienes que pagar, lo que vas a hacer, el problema que ahora te encontraste. Nosotros, estamos pensando en nosotros. Nuestra vida está centrada en nosotros y todo gira alrededor de nosotros. Y todos somos nosotros y no vemos otra cosa que nosotros. Es lo único que vemos, somos nosotros. Pero pensar en el amor de Cristo empieza a ser esto un trabajo, una obra que me traslada desde este centro, me traslada a Cristo, que es el verdadero centro. Él es el principio y el fin, todo gira en torno a Él. Hay una mudanza de centro, de esa vieja vida a una nueva vida en Cristo. Empiezo entonces a ver de forma diferente, a pensar de forma diferente. Se va ocurriendo esta mudanza. Me parece bonito lo que dice el Salmo, Samuel, en 1 Samuel 10:6 dice así: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Una mudanza a un nuevo hombre, en una nueva criatura, de estar centrados en nosotros a que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Y esto ocurre porque el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder. Y el Espíritu de Dios viene sobre nosotros con poder por medio de Cristo. Y y Cristo viene a nuestras vidas por medio de la fe en Él. Cuando nosotros creemos en Él, y creemos en Él por medio de su palabra. Y es la palabra de Dios que despierta esta fe en nosotros, por la que ponemos fe en Cristo, y es Cristo quien nos bautiza con su Espíritu Santo, quien nos da el Espíritu Santo, porque como muchas veces hemos dicho, sin Cristo no hay Espíritu Santo. Si Cristo no es Señor de nuestras vidas, no hay Espíritu Santo. Es Cristo quien nos da el Espíritu Santo, es este poder, y este poder nos va mudando, nos vamos haciendo esta transición de un centro a otro centro, a esta nueva vida en Cristo. Así que el verso 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante, qué bonito me parece esto, de aquí en adelante. Me parece que tiene tanta fuerza. De aquí en adelante, una nueva vida. De aquí en adelante. Somos nuevas criaturas. Ese de aquí en adelante es Cristo. De Cristo en adelante comienza, ¿sí?, una nueva vida. Pensar en el amor de Cristo nos lleva a Cristo para que haya un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo dice
que a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Es tan grande la obra de transformación que va haciendo el Espíritu de Dios en nosotros por medio de la palabra de Dios en nuestras vidas, que empieza a cambiar podemos decir así, la cosmovisión. Empezamos a ver diferente. El mundo, la cosmovisión es la visión del mundo que nos rodea, la forma en que vemos la vida. Empezamos a ver todo diferente porque es la palabra de Dios que nos da esa nueva visión. Y empezamos a interpretar la vida, empezamos a interpretar la realidad en base a la verdad que es Cristo, en base a la verdad que es el Señor. Así que, y dice, no me lo saques, déjame. Dice, y aun si a Cristo conocimos así, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado de Jesús antes de venir a la iglesia? Yo creo que todos hemos escuchado de Jesús antes de venir a la iglesia. Conocíamos de Jesús, pero hubo un momento en que has aceptado a Cristo en tu vida, se ha iniciado un nuevo comienzo y ya no le conoces a Cristo como le conocías, como lo que sabías. Se empieza a revelar a nuestras vidas. Y a mí me gusta mucho lo que encontramos en el Evangelio de Lucas, donde nos empieza a hablar de que la fama de Jesús se iba conociendo cada vez más. La fama de Jesús, y habla de la fama de Jesús, hasta que llega el punto donde empieza, después de hablar de la fama, empieza a hablar de la gloria de Jesús. Y una cosa es un Jesús famoso y otra cosa es un Jesús glorioso. Antes Jesús era famoso, sí, sabíamos, pero a partir de Cristo, de ahí en adelante, Jesús empieza a ser glorioso para nuestras vidas. Empieza a ver esa revelación de Jesús, que empieza a cambiar nuestra forma de ver. Por eso dice, estamos en el capítulo 5, el capítulo 4, el capítulo anterior, en el verso 4, nos dice, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, cegó la forma de ver, una forma de ver tan errada. Cuando no está la fe en Cristo, la forma de ver el mundo, la forma de ver la realidad, se ve de una manera tan equivocada, porque no se ve a través de la verdad. Entonces dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Jesús. Y es la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios que nos hace ver la gloria de Jesús, que es la imagen del Dios invisible. Y por eso Pablo habla en este mismo capítulo que por fe andamos y no por vista, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Empezamos a tener una visión más allá de lo que vemos y interpretamos la realidad mucho más allá de lo que uno puede ver o tocar, porque la verdad del Evangelio trae luz a nuestras vidas. Y sabemos que somos nuevas criaturas en Cristo, que hay un nuevo comienzo, un nuevo inicio en el Señor. Y entonces, como dice ese último versículo 17, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Hay un nuevo comienzo en el que estamos, en una transición, donde vamos de un centro al otro, vamos avanzando, pero no podemos descuidar lo que nos está diciendo aquí, pensando en el amor del Señor. Que tu mente no quede atrapada por otras cosas, sino que tu mente vaya meditando en el amor del Señor. Y no es simplemente Dios me ama y ya está. Es ir a la palabra y la palabra va trabajando en nosotros, va trabajando en nuestras vidas. Yo quería unir esta palabra con lo que fue la palabra del domingo pasado, donde el domingo pasado se citaba el pasaje de
de Santiago que nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y mirad, y donde nos dice, mirad atentamente mirando atentamente la perfecta ley. Nos dice, no ser oidores, sino hacedores de la palabra. Ahora, para que nosotros podamos poner por obra, nosotros oímos, sabemos, y fracasamos porque sabemos, pero no hacemos. Ese es el punto. Lo sé, pero no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque para poder poner por obra la palabra de Dios tiene que obrar primero en nosotros. ¿Cómo voy a poner por obra si la palabra no está trabajando en mi vida? Lo intento una vez, pero la segunda vez ya fracasé. Es que la palabra de Dios tiene que obrar primero en mi vida. Entonces me parece muy interesante lo que está diciendo aquí Santiago. Dice, no ser solamente oidores, sino hacedores, mirando atentamente la perfecta ley. Entonces, nos está hablando de ser oidores, de ser hacedores y podríamos decir de ser miradores. Para ir de oír la palabra a hacer la palabra, hay un paso intermedio que es mirar la palabra. Tú me estás oyendo ahora, oyes la palabra y estás en una actitud pasiva. Estás sentado, oyes lo que yo te estoy diciendo. Pero hay un paso intermedio entre oír y hacer, que es mirar. Este paso intermedio ya no es una actitud pasiva, sino es una actitud activa. Tú me estás oyendo ahora, pero si yo te digo, vamos a mirar la palabra, entonces tú coges la Biblia y empiezas a mirar acá y estás mirando y mirando. Ya hay una actividad, se está moviendo algo en tu vida, hay un movimiento, hay vida, se mueve, hay vida, se empieza a mover. Esa actividad es la que nos empieza ya a trasladar para ir haciendo, porque la palabra entonces va a empezar a trabajar, va a empezar a obrar en nosotros. Si yo solamente estoy oyendo, dices, estoy oyendo, y no, el que mira atentamente la palabra es porque está oyendo atentamente. El oír atentamente me va a llevar a mirar atentamente. Hay un ejemplo en Hechos donde dice que Pablo y Silas fueron a Berea y dice que los de Berea oyeron atentamente la palabra de Dios y entonces fueron a escudriñar lo que habían oído. Así dice el relato. Dice que los de Berea no solo se quedaron con lo que oyeron, sino que fueron a mirar, a escudriñar las Escrituras. Y escudriñaron las Escrituras porque habían oído atentamente. Y entonces ahí es donde comenzamos esa transición hacia lo nuevo que Dios tiene para con nuestras vidas. Dice que recibieron la palabra con toda solicitud. Y ese es el punto. Esa disposición, el Señor nos ayude siempre a tener esa disposición para oír, para ser movilizados a mirar, para ir. Entonces la palabra termina convirtiendo el alma. La palabra de Dios convierte nuestra alma, nos va transformando. Dice, el que mira atentamente la perfecta ley, esa ley perfecta nos perfecciona. Y el salmista dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, va convirtiendo nuestra alma. Y dice en ese pasaje de Santiago, en el capítulo 1, recibid con mansedumbre
la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hace dos domingos prediqué acerca de recibir la gracia de Dios, ¿no? De recibiendo la gracia de Dios, y hablábamos de la salvación del alma. Y que la salvación del alma no es que solo que el alma se vaya al cielo, sino que el cielo venga al alma. La paz de Dios que sobrepasa, la paz que este mundo no puede dar, esa paz de arriba, venga a nuestra alma. Y esa paz viene, ¿no? Aquel cuyo pensamiento en ti persevere, tú guardarás en completa paz. La palabra de Dios va, salva nuestra alma, va convirtiendo nuestra alma. Nuestra alma está afectada por las realidades que vivimos y cómo interpretamos esas realidades. Y nos afectan, y nos duele, y nos pasa, y nos agarramos la cabeza, y nos sentimos mal, nos angustiamos, pero cómo necesitamos tener esa cosmovisión, podemos decir, esa ver a través de la verdad nuestra realidad, interpretar la realidad a través de la verdad de la palabra del Señor. Así que este pensar, este meditar en la palabra del Señor. A ver, lo puedes poner otra vez, verso 14 de 2 Corintios 5, 14. Pensando. Lo que te va a llevar a pensar, lo que va a llevar a meditar es que mires atentamente la palabra del Señor. Y mirarás atentamente cuando hayas escuchado y te llegó algo, te movió, te fuiste movido. Vas a ir a la palabra y entonces vas a estar pensando, y la palabra de Dios va a estar afectando tu alma. Afecta tu alma y te va a ir moviendo, te va a ir constriñendo, obligando, forzando a salir de tu centro para ir a Cristo y para entrar en esa nueva vida y para estar viendo, ¿sí?, con otros ojos, con otra mirada, las cosas. Amén. Le decía, decía esto de cosmovisión. La cosmovisión es el telón de fondo con el que miramos todo. Todo tiene un telón de fondo. Ese telón de fondo se va formando a través de tus creencias, de lo de chiquitito, cosas que tú ya has empezado a aceptar y has incorporado y has dado por cierto montones de cosas. Y todos tus pensamientos están afectados por esas creencias. Piensas, todo lo filtras a través de esas creencias. Todo lo que piensas respecto de ti mismo, todo lo que piensas respecto de los demás, lo que piensas respecto de Dios, montones de creencias, pero esas creencias no es fe. Eso no es la fe en Cristo. Justamente la fe en Cristo es lo que tiene que ir desalojando de nuestra vida esas creencias para que se instale la fe en Jesús. Y entonces esa fe en Jesús es la que nos va, pensando en su amor, es la que va haciendo esta obra de transformación. No querer poner por obra la palabra de Dios sin haber sido afectados por la palabra de Dios, esto es religiosidad. Pero poner por obra lo que dice la palabra de Dios, siendo afectados por la palabra de Dios, eso es vida. Es la vida, es lo natural de Dios, es la vida de Dios en nosotros. Lo que va haciendo, se va manifestando una nueva vida en Cristo Jesús en nosotros. Amén. Amén.